Salmo 59. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal sobre no destruyas. Mictam de David. Cuando envió Saúl y vigilaron la casa de David para matarlo. El salmo lo podemos reducir a lo siguiente. Es una invocación contra los enemigos, confiando en el poder de Dios. Te pregunto, ¿te has sentido prisionero en tu propia casa? David en este salmo se siente aprisionado en su propia casa. Ayúdame, socórreme, porque no tengo salida. Estoy rodeado y me quieren matar. Si salgo de mi propia casa, moriré. El COVID no existía en aquel entonces, pero hoy muchos tenemos miedo de salir de nuestras casas porque sentimos que la enfermedad está por todas partes y por todos lados y pudiésemos morir. Y sí, algunos pudiésemos morir, quizás yo, quizás usted, pero Dios tiene la última palabra. Y este salmo no trata de esto, pero en este salmo oímos primordialmente la voz de David, pero también sus palabras hacen eco con Cristo, la iglesia y el cristiano. Aquí escuchamos en primer lugar la voz de David, cuando estaba preso en su propia casa, rodeado por sus enemigos para matarlo. Pero en segundo lugar, proféticamente la voz de Cristo cuando estaba rodeado por sus enemigos sin misericordia. Y tercero, la voz de la iglesia esclavizada a lo de este mundo. Y por último, el cristiano, la voz del cristiano, sometido a tentación, aflicción y persecución. Pero así como David, nosotros los cristianos debemos orar fervorosamente cada día para ser defendidos y librados de nuestros enemigos espirituales, de las garras de Satanás y de la corrupción de nuestros propios corazones. Recordemos que los peores enemigos del cristiano no es el otro cristiano o el no cristiano, sino que Satanás, la fuerza maligna del mundo y muchas veces nuestra propia carne. Es sabiduría y deber nuestro esperar o confiar en Dios en los momentos de peligro y dificultad, porque Él es nuestra defensa, nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestra ciudad de refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestra salvación. Para nosotros es muy consolador cuando oramos, mirar a Dios como el Dios de nuestra misericordia. También siendo el autor de todo lo bueno en nosotros y el dador de todo lo bueno para nosotros. En este salmo contestaremos preguntas como: ¿Jehová duerme? ¿Se ríe? ¿Se burla? También compararemos el contentamiento del justo al descontento del impío, del injusto. ¿Se sacia el impío? El impío nunca está satisfecho, lo cual es la miseria más grande en situación de pobreza. Si el hombre contento no tiene lo que quisiera tener, no pelea con Dios, la providencia, ni se afana interiormente, o por lo menos no debería. No es la pobreza, sino el descontento lo que hace infeliz al hombre. David alaba a Dios porque muchas veces y siempre ha hallado su refugio en Él, en el día de la angustia. Solo Dios hace al hombre feliz, cantamos, no las circunstancias ni lo material o la falta de ellos, solo Dios. Quien es todo esto para nosotros, ciertamente es digno de nuestros mejores afectos, alabanzas y servicios. Las pruebas de su pueblo terminarán en gozo y alabanza. Cuando se acabe la noche de la aflicción, en la mañana cantarán del poder y misericordia del Señor. Alábenle ahora en los creyentes en fe, en esperanza segura. ¿Por qué? Por las misericordias por las cuales nos gozaremos y le alabaremos por siempre. Aunque este salmo de David es una súplica individual, el clamor de un inocente que está siendo perseguido y ahora está atrapado, este salmo rompe un poco el molde de los otros salmos de súplica. Este presenta variaciones, contiene repetición de estribillos, mezcla los géneros y presenta diferentes tipos de enemigos, etc. Aunque el episodio mencionado en el título puede dar el trasfondo del salmo, el enfoque parece ser más amplio. El salmista se encuentra en una crisis grave,
pero sabe que el poder de Dios es mucho más grande y poderoso que sus enemigos. Últimamente, el Salmo destaca el poder de Dios y su misericordia. Veremos el Salmo en 5 partes. Clamor por liberación de los enemigos, del verso 1 al 5. Entonces aquí está clamando, orando, que sea ser librado. Después vamos a ver en el segundo punto los enemigos rabiosos en los versos 6 al 7. Y luego veremos que los enemigos no quedan satisfechos después de ver el juicio de Dios. Entonces los enemigos no quedan satisfechos y después el salmista alaba a Dios por el triunfo en los versos 16 al 17. En este salmo veremos repeticiones como perros o perros que merodean en los versos 6 y 7 y después en el 14 y 15. Y en contraste de los que hacen lo que hacen los impíos, los enemigos, se comparará lo que hace el justo y lo que hace Dios y lo que hace el salmista. Los enemigos como perros que merodean se compara otra vez al justo y lo que hace Jehová, mas tú Jehová, pero tú te reirás. Y lo que hace el salmista, pero yo cantaré. O sea, comparación a lo que el impío, el perro, hace. El relato que sirve de antecedente para este salmo se encuentra en 1 Samuel 19. La realidad es de que Saúl, con todo miedo y cobardía, no se había podido enfrentar a Goliat antes de esto, y prometió dar a su hija mayor como esposa al valiente que enfrentara a Goliat. David lo hizo, pero la que estaba enamorada de David era la hija menor de Saúl, Mical. Saúl se da cuenta que su hija menor está enamorada de David y le parece buena idea a Saúl con intenciones de causarle daño por los celos que le tenía. Entonces le dice, pues eres pobre, no puedes darme lo que necesito, el dote, pero no te preocupes, eres un pastor de ovejas, no tienes, para el matrimonio te voy a pedir algo más leve, supuestamente. Pero Saúl le dice, no te preocupes, en lugar del dote solo tráeme 100 pruebas de que has dado muerte a 100 de nuestros enemigos perpetuos, los filisteos. Y Saúl, creyendo ser algo imposible, pero David le trae 200 pruebas. Saúl tiene que cumplir y le da a David por esposa a Mical. Pero Saúl continúa persiguiendo a David, haciéndole emboscadas, queriéndole quitar la vida. Aunque más tarde Saúl le quita a David a Mical y se la da a otro, pero no antes de querer quitarle la vida. Y es aquí en esta situación que David está con Mical en su casa y el salmista peligra. Pero el Salmo 59 y el 57 son muy parecidos. La oración a causa de los enemigos malignos y violentos, y terminan con el gozo por la esperanza del alivio. Así que arranquemos con la primera parte de 5 de este salmo. Primero veamos, número 1, el clamor por liberación de los enemigos, de los versos 1 al 5. Pero el 1 dice, verso 1, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. El salmista, acusado injustamente y víctima de una encarnizada persecución, pide a Dios que ponga fin a la violencia de sus enemigos. Así todos podrán ver el triunfo de Dios y su justicia. David ya había experimentado en otros tiempos esta clase de salvación, muchas veces. Una de ellas fue allá en el Salmo 17:7. Muestra tus maravillas y misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El salmista empieza clamando directamente por su liberación. Usa verbos imperativos en su clamor. Líbrame, ponme a salvo. Conlleva la idea de estar arriba, demasiado alto para ser capturado. El sustantivo de la misma raíz se traduce alto refugio en verso 9 y 16 y 17 más tarde. Pero pide, sálvame y llévame a la roca, a la torre fuerte, a la peña. El autor de Efesios entendía esto. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que en Cristo estamos en una posición en los lugares celestiales, posición desde la cual experimentamos la victoria contra los poderes
enemigos malignos. Saúl tenía que actuar con cuidado por la popularidad de David, pero esperaba al principio librarse de David por medio de un homicidio que no se le podría atribuir. Cuando la huida de David hizo que esto fuera imposible, se dispuso la emboscada. Tema que se repite en el Salmo es que la máxima seguridad se encuentra en Dios. Ponme a salvo, dice el 1, ponme en lo alto, en la fortaleza, y lo repite el 9, 16 y 17. Refugio alto, de una altura inaccesible a los enemigos. Nótese que David avanza en su plegaria. Le dice al Señor, sé tú mi máxima seguridad. A un clímax de confianza, tú eres mi máxima seguridad. Veremos en el verso 17, pero continuemos. Verso 2, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Se repite, líbrame y sálvame, o ponme en tu lugar seguro, la roca. Según el verso 2, los enemigos tienen malas intenciones contra el salmista. Además, son prepotentes, como veremos en el verso 3, pero por eso el salmista clama a Dios pidiendo socorro. El salmista está seguro de que el ataque no viene por causa de sus propios errores. Esto lo hará saber más tarde. Los ataques contra los siervos de Dios vienen porque el enemigo está enojado y pelea contra Dios. Verso 3. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí, ¿quiénes? Poderosos. No por falta mía, aquí reconoce, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Así que aquí acechando. La historia de la huida de David con la ayuda de Mical se halla, como dijimos, en 1 Samuel 19, del 10 en adelante. Ella le ayuda a escapar. Saúl se siente después traicionado por su propia hija. Mical miente diciendo que David lo amenazó de muerte si no lo dejaba ir. La realidad es de que ella planificó su huida y lo animó a huir y lo ayudó. Es más, ella pone una estatua en la cama, la cubre, le pone cabello de cabra, le pone la ropa de David, pretendiendo que está ahí. Pero los versículos aquí 3 al 5 contienen una variedad de géneros. Hay queja, hay declaración de inocencia, petición, y el salmista está en una crisis y quiere que Dios se apure. David, en su situación y apuro, comenzó con la oración a Dios, sabiendo a quién acudir. David tenía verdadera confianza en la suficiencia de la oración. ¿Confías en la oración? Él sabía que el poder estaba en la oración, pero en Dios. Y le bastaba decir, líbrame, ponme a salvo. Salvo, también le dice, despierta para venir a mi encuentro. Aunque su esposa le echó la mano y usó de mentira y engaño, fue Dios quien ayudó a preservar la vida de David. Aquí cabe preguntar, ¿está bien mentir para salir de apuros? ¿O será que queremos adelantarnos a Dios y ayudarle? Sí hay tiempo para actuar y hay tiempo para dejarle todo en las manos de Dios y hay tiempo para pedirle a Dios mientras avanzamos. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Quisieron ayudarle a Dios, se adelantaron y ya sabemos cómo terminó esto. Continuamos, verso 4. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. ¿Era David completamente inocente? No de todo, pero en esta situación sí lo era. Y era sin causa después de hacer lo que el rey le había pedido y de su fidelidad y lealtad. Dice, corre y se aperciben. Literalmente se ponen en orden de batalla contra mí. Después dice, despierta, diciéndole a Dios. Este verso resalta otra pregunta. ¿Dios duerme? Pareciera que David le ordena a Dios a que se despierte y se levante y venga a ayudarle. Recordemos en el monte Carmelo los profetas enfrentados. ¿Recuerdan? Elías le dice a los profetas de Baal, griten más fuerte, quizás su Dios está dormido de vacaciones. Es más, Primera de Reyes 18:27 y dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es tu Dios supuestamente, ¿verdad?
Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Eso es hablando de Baal. Pero el mismo salmista nos dice en cuanto a nuestro Dios en el Salmo 121:4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿duermen los dioses, incluyendo a Jehová? En el caso de Elías vimos que Jehová respondió y Baal nunca, ni porque gritaran o se torturaran. Decir despierta en los versos 4 y 5 es una manera de pedir la intervención de Dios. Toda la Biblia enseña que Dios interviene en la historia humana, interviene en los asuntos de cada persona que claman a Él. Despierta o levántate es invocar a Dios en la relación pactada por su pueblo. Tampoco es de que sea necesario recordarle a Dios el pacto que Él ha hecho con los suyos, sino que es otra manera de clamar la fidelidad de Dios, el Dios de pactos, el que cumple promesas. Esta es la motivación de la oración, es la fe del salmista. Jehová de los ejércitos, como veremos en el verso 5, Dios de Israel, el Dios de pactos, que cumple sus promesas, sus pactos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Jehová de los ejércitos. Jehová es el nombre propio de Dios, el que es autoexistente. Existió, existe y existirá. O quién era, quién es y quién continuará siendo por la eternidad. De la A a la Z diríamos hoy. Él es el principio y el fin. El Salmo 119 veremos que en cada 8 versos comienzan con una letra nueva del alfabeto hebreo, así que Dios lo llena todo. En griego, en Apocalipsis 1:8, vemos que dice, yo soy el alfa, el omega, o sea que el principio, el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que el título de Jehová de los ejércitos destaca el poder de Dios. El título Dios de Israel destaca su misericordia. Los dos temas, poder y misericordia, son enfatizados más tarde, en el 16. Se amplía la visión a todos los pueblos. Si Dios juzga a todas las naciones, seguramente juzgará este asunto. El Señor le dio su merecido a las naciones paganas, pero algunas las reservó para castigo de Israel en su desobediencia. Un día, el Señor ya no tendrá misericordia en el juicio contra las naciones rebeldes. Veamos que la confianza del salmista no está en su inocencia, sino en el poder de Dios. Y vimos hasta aquí el clamor de la liberación de los enemigos, del verso 1 al 5. Ahora veamos la segunda parte, los enemigos rabiosos, versos 6 y 7. Este refrán se repite en los versos 14 y 15. En los dos casos, el primer versículo es igual, versos 6 y 14, pero el segundo cambia el 15 del 7. Se compara a los enemigos con perros que se apuran para atacar a sus víctimas. Así son las fuerzas malignas. Bocas, labios hablará, versos 7. Muchos del daño y ataque viene de la boca, de las palabras. Prefieren, es muy fuerte. Conlleva la idea de vomitar de tanto ladrar. No saben que Dios oye y que ellos tendrán que rendir cuentas por sus palabras, cada palabra. Verso 6. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Aquí a la tarde, esta sección y los versos 14 al 17 son similares, como ya dijimos, son como el coro del Salmo. Son como perros salvajes que cazan la presa y como tales proferirán. Literalmente aquí vomitan calumnias, su impúdico ladrido. Verso 7. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Declaran con su boca violencia, como dando estocadas de espada, similares al Salmo 52:2. Agravios maquina su lengua, como vimos el domingo, como navaja afilada hace engaño. Los hombres viles maldicen, y maldicen a Dios
como si no pudiera él escucharlos ni responderles. Pero ¿qué hace Dios? Se ríe de sus intentos. Dios observa con paciencia. Los que somos creyentes debemos tener cuidado y no seguir esas mismas prácticas de los impíos, de los necios que hacen y dicen maldiciones. Debemos recordar que Dios escucha y lo ve todo. Así que vimos, número 1, el clamor por la liberación de los enemigos, versos 1 al 5. Acabamos de ver los enemigos rabiosos de los versos 6 al 7. Ahora veamos la tercera parte, el juicio de Dios, versos 8 al 13. Verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. El Salmo 2 y el Salmo 37 tienen algo similar aquí, el verso 8. Te reirás, indica el señorío y el poder de Dios. Burlar aquí equivale a abatir a estos enemigos. Aunque son fortísimos, no será difícil para Dios. Verso 9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El poder fuerte del enemigo lo expulsó de su propia casa, pero lo impulsó hacia un poder más grande. David halló refugio en una torre más segura y más poderosa y fuerte. Literalmente traducido, fortaleza. Fortaleza viene de fuerte. Fortaleza mía, porque Dios es su fortaleza y su alto refugio. El salmista puede orar con confianza y salir adelante. Usted y yo podemos hacer lo mismo hoy en día. Verso 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. A David lo persiguen los que convirtieron su amor en celos, incluyendo a Saúl, y por lo tanto querían matarlo. Sus amigos de confianza, incluso su hijo lo traiciona, se vuelve contra él. ¡Qué amor tan inconstante! Sin embargo, David sabía que el amor de Dios hacia él era inalterable, constante. Dice, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios hacia los que confían en él también es tan permanente como la tuvo con David. Cuando el amor de otro se acabe o nos desilusione, podemos confiar en Él, que es el mismo por todas las edades. Algunas traducciones, en lugar de decir Dios irá delante de mí, traducen me saldrá al encuentro. La idea es de que Dios sabe abrir caminos y proteger a los suyos. Verso 11. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. No los mates. La traducción puede ser interpretada que le pide a Jehová que no los destruya de un solo golpe, sino que los vaya derribando poco a poco para que su caída sirva de lección y de humillación por su altivez. Éxodo 9:16 da una idea similar. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, dice Jehová. Así que no los mates. Verso 11 parece traducir lo que va a decir en el verso 13 más adelante. Pero el día vendrá, pero ahora no es el momento de destruirlos completamente. A los filisteos no los acabó completamente, los dejaba para una lección ahí. Así que un día vendrá que el Señor acabará con todos los enemigos. No lo ha hecho en este momento con todo el mal, porque esto te incluiría a ti y a mí. Así que en el verso 11 David habla también de su pueblo, porque en principio, aunque no todavía, de hecho, ha dejado de ser el rey, ya es el rey y se refiere a él como tal. Y no busca su mero alivio personal, sino que quiere que Dios actúe de manera que el mundo note la providencia de Dios, el poder de Dios. Verso 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Aquí bocas, labios, verso 12. De nuevo el énfasis está en lo que dicen como en el verso 7. Pero aquí sus propias palabras, la boca, los labios, causarán su caída. Una comunidad o sociedad puede destruirse por sus propios pecados. Cuando caen y están destruidos, Dios será glorificado
porque será una manifestación de su señorío hasta los confines de la tierra. Dice, sean presos. Mientras demuestran el orgullo, sean castigados por sus mentiras. Lo que el salmista desea es de que los pecados, la soberbia, la maldición, la mentira y todo lo malo sea castigado. Y así sucederá. 13. Acábalos con furor. Acábalos para que no sean y sepa que Dios, ¿qué hace Dios? Gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. La entera destrucción de los malos retardará, pero por razones prudentes vendrá a un fin más adelante. Pero el momento no ha llegado, pero vendrá pronto. Así que vimos el clamor por la liberación de los enemigos del verso 1 al 5. Después vimos los enemigos rabiosos, versos 6 al 7. Vimos el juicio de Dios, versos 8 al 13. Y ahora veamos que los enemigos rabiosos quedan insatisfechos en los versos 14 y 15. Verso 14. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Este siguiente estribillo es casi igual a los versos 6 y 7, pero allá era una descripción de la acción de los enemigos. Aquí, en este verso, describe su castigo. Siguen hambrientos porque no alcanzaron a su presa. Entre tanto que merodeen los perros, que no se sacien, que no causen daño. Verso 15. Que continúen hambrientos toda la noche y duerman. Verso 15. Anden ellos errantes para merodear y comer y no se sacien. Está dando esta idea de que no se jacten y que estén quejándose. Así que sea toda la noche. Así que vimos el clamor por la liberación de los enemigos, de los versos 1 al 5. Segundo, vimos los enemigos rabiosos, el juicio de Dios. Los enemigos rabiosos quedan insatisfechos. Y por último, veamos la parte quinta, la alabanza por el triunfo, versos 16 y 17. Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día y angustia, de mi angustia. En contraste, los malvados que son comparados a perros, hambrientos que no se sacian de su hambre, está comparado al siervo de Dios, que alaba a Dios. De mañana, cuando aquellos que se retiran, los perros hambrientos de hambre que no se saciaron, yo alabaré a Jehová de los ejércitos y Dios de Israel. Nuevamente el cantar del poder de Jehová, Jehová de los ejércitos, y alabar al Dios de Israel, de Jacob, por su misericordia. Verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El salmista está seguro de la victoria. Promete alabar a Dios con canto. Enfatiza con el poder de Dios y su misericordia. La serie de palabras, alto refugio, amparo, fortaleza y alto refugio, expresan su confianza y su seguridad nuevamente. Así que las primeras dos líneas del 17 son iguales al verso 9, excepto el cambio de esperaré o cantaré salmos. Igualmente el cristiano puede confiar. Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Continuamos confiando en nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro todo. Refugiémonos en Él, en el Todopoderoso, aunque los fuertes hombres malos vengan con odio y rencor contra nosotros, a querer hacernos mal. Podemos pedirle a Dios que nos salve y nos ponga en un lugar alto y seguro, que hoy, para nosotros como cristianos, es Cristo la roca, nuestra roca. Dios se encargará de responder y castigar a los malvados, a los que no están a salvo en Cristo. Asegurémonos de hacer el bien y de ser inocentes en cuanto a la maldad, como lo hizo David, dependiendo del poder de Dios
y su misericordia, para no ser destruidos lentamente como los impíos. Que seamos ejemplo del justo que usa su boca, sus labios, su lengua, sus palabras para cantar y alabar a Dios entre las naciones hasta los fines de la tierra. Y no como los impíos para hacer mal y maldecir y mentir. Que la fuerza de Jehová de los ejércitos sea la que resalte y su misericordia para con los que le temen y que seamos triunfantes porque Él es el triunfante, derrotando a lo malo. Últimamente también Dios con su palabra, con su lengua, con su espada, destruirá a todo impío de completo un día y ya no tendrá misericordia. Aquel que no se arrepintió, aceptando el perdón, refugiándose en Él como su fortaleza. Dios te bendiga.